Buen día, mi nombre es Ana Graciela Novoa Velandia. Buen día, maestro. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Sandra Patricia Cerrato Vargas. Vamos a ver la técnica interactiva del árbol de problemas. ¿Qué es el árbol de problemas? Es una técnica interactiva también conocida como método del árbol, análisis situacional o análisis de problemas. Esta técnica participativa tiene como objetivo desarrollar ideas creativas para identificar y diagramar el problema central, organizando la información recolectada de manera sistemática con sus respectivas causas y consecuencias. Las características. Bueno, iniciemos con la estructura del árbol de problemas. Podemos dar cuenta de la analogía entre un árbol natural, de los que vemos en nuestro contexto cotidiano, y el árbol de problemas es ilustrativa. Es una analogía meramente ilustrativa porque la asociamos con cada una de sus partes. Así, veamos las raíces. Sabemos que las raíces son el soporte del árbol y le suministran nutrientes para que se mantenga vivo. Igualmente, en el árbol de problemas, las raíces son las causas, las que soportan toda la estructura y suministran la información necesaria para la existencia y comprensión del problema central. ¿Cómo trabajamos la secuencia de causas en nuestro árbol de problemas? Iniciamos con las causas más directamente relacionadas al problema principal. Estas se ubican inmediatamente debajo del mismo, es decir, son las raíces principales, las que se encuentran casi que en la superficie llegando a la tierra. De preferencia se identifican unas pocas grandes causas para que luego se vayan desagregando o interrelacionando, es decir, que de esas se pueden derivar otras causas un poco menos importantes. Una buena técnica para hallar estas causas, para poder hallar estas raíces, es preguntarse, ¿por qué sucede lo que está señalado en cada bloque? La respuesta debemos encontrarla en el nivel inmediatamente inferior. Entonces, como les decía, se ubican unas causas principales y después estas causas se van desagregando o se van interrelacionando para poder tener bien cimentadas las raíces de nuestro árbol de problemas. En el tronco establecemos el problema principal, por lo tanto es el responsable de mantener la estructura y soportar los efectos derivados, efectos estos que ubicamos en las ramas. Cabe anotar que al presentar el problema, este debe ser un problema real, no teórico, establecido como un déficit o carencia, presentado como un estado negativo, localizado en una población objetivo bien definida y planteado de tal forma que permita varias posibilidades de solución. Finalmente encontramos las hojas y ramas. Estas se asocian a los efectos o consecuencias. Los efectos terminan siendo entonces la parte visible y fácilmente identificable una vez se tiene claro cuál es el problema fundamental. Los efectos son una secuencia que va desde lo más inmediato o directamente relacionado con el problema principal hasta los niveles más generales. Esta secuencia se detiene en el instante en que se ha identificado los efectos suficientemente importantes como para justificar la intervención que el programa o el proyecto de investigación quiere trabajar. Si los efectos detectados son importantes, el problema principal requiere una solución, lo que exige la identificación de sus causas. Ya más adelante, en cómo se realiza el árbol de problemas paso a paso, aclararemos un poco este término. Esta técnica interactiva del árbol de problemas es una forma de representar el problema logrando de un vistazo entender qué es lo que está ocurriendo, es decir, da cuenta del problema principal. ¿Por qué está ocurriendo? O sea, responde a las causas. Una vez tenemos el problema y las causas, podemos determinar los efectos o consecuencias, es decir, lo que está ocasionando. Esto nos permite hacer diversas cosas en la planificación del proyecto,
como podemos ver a continuación en las ventajas. Ventajas del árbol de problemas. ¿Para qué sirve hacer un árbol de problemas? Esta técnica interactiva trae grandes ventajas, pero las vamos a resumir en 4 que son muy importantes. Primero, nos permite desglosar el problema en causas, en efectos y así mejorar su análisis. 2, al poder desglosar este problema, tenemos una mejor comprensión del mismo, ya que viene desarticulado en sus raíces, en sus ramas y en sus hojas, es decir, en sus causas, en sus efectos y consecuencias. Otra es que se vincula con otras herramientas de investigación como el árbol de objetivos y el árbol de soluciones. Y finalmente, facilita la realización de otros componentes importantes de una investigación o proyecto en su fase de planificación. Por ejemplo, en el análisis de intereses, en el análisis de riesgos y de objetivos. Esto depende del tipo de investigación que estemos realizando. Puede ser un proyecto para empresa, puede ser un proyecto educativo. El trabajo de planificación que hacemos con el árbol de problemas y el árbol de objetivos constituye una parte muy importante en la identificación de la problemática. Con el árbol de problemas, en conjunto con otras herramientas, buscamos obtener datos significativos para caracterizar el problema. También determinar cuáles son las causas y efectos, así como elaborar objetivos del proyecto. En la práctica y siguiendo paso a paso, al elaborar un árbol de problemas, los materiales requeridos son pliego de papel o tablero, lápices, tarjetas adhesivas y cinta adhesiva. Ahora vamos a observar cómo realizamos un árbol de problemas paso a paso. Primero, vamos a analizar la situación. Sí, sabemos que hay una situación problemática, pero debemos analizarla. ¿Y cómo hacemos? Iniciemos con unos interrogantes. Por ejemplo, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué está ocurriendo? ¿Qué está desencadenando esta situación? Estos datos los vamos a recolectar de forma tal que nos permitan entender esta situación problemática. Esto por sí solo ya nos va a dar una gran cantidad de insumos para el siguiente paso. 2. Identificar los principales problemas de la situación que hemos analizado. Cualquier técnica para generar ideas nos será útil. Por ejemplo, una lluvia de ideas en equipo, definiendo por consenso cuál es el mayor de los problemas. Puede ser una muy buena alternativa, ya que la podemos utilizar para identificar problemas grupales. Además, permite aprovechar el capital intelectual del equipo, así como posibilitar generar una lista de ideas sobre problemas o áreas de oportunidad. De igual forma, nos permite obtener el diagnóstico basado en la experiencia y en la creatividad de los involucrados en el proceso. Da sentido de pertenencia y participación al grupo. Es una muy buena práctica por dinámica motivacional y además desafía la creatividad grupal y suma experiencias y visiones. Tercer paso. Dibujamos en nuestro pliego de papel o en el tablero nuestro árbol, en cuyo tronco vamos a ubicar el problema central. Nuestro cuarto paso es determinar los efectos y las consecuencias del problema principal. Ya tenemos el tronco del árbol. Ahora vamos a identificar los efectos o consecuencias, es decir, vamos a ubicar sus hojas o ramas. De este modo se verifica la importancia del problema. ¿Cómo lo hacemos? En la conversación que tengamos, los participantes identificarán los principales efectos y consecuencias del problema. Los escribirán en las noticas POT-it o en las noticas adhesivas que se han entregado al inicio, y estas se van ubicando en las hojas del árbol de la siguiente manera. Las consecuencias principales irán en las ramas centrales y las consecuencias secundarias en las ramas periféricas.
De haber ideas similares, estas se pegan juntas, ya que así pueden identificarse más fácilmente aquellas ideas que para los participantes tienen mayor valor. Quinto, profundizar en las causas y orígenes. Resolver el problema central será mucho más fácil en la medida en que determinemos las causas y efectos raíz. Es decir, si ya determinamos una causa, es posible que esta causa sea ocasionada por algo más a su vez. Tracemos una línea y profundicemos tanto como nos sea posible. De igual manera, se irán escribiendo las causas y orígenes del problema central en una hoja de papel. Se organizan también en causas principales y secundarias, ubicándolas en las raíces del árbol. Estas causas servirán como referente para la formulación de los objetivos específicos del proyecto de investigación. A continuación, encontramos el ejemplo de un árbol de problemas hecho para educación. Entonces, iniciamos. El problema central es el abandono o deserción escolar. Entonces, encontramos en la parte de arriba los efectos y consecuencias, que está ubicado en las ramas y las hojas. Y como nos damos cuenta, los 3 efectos principales son personales, desmotivación de seguir con los estudios y sociales. A estos efectos se les desglosan otras consecuencias que son un poco menos importantes, pero van relacionadas con los efectos o consecuencias primarias. Entonces, en personales encontramos baja autoestima y poco autoconocimiento, depresión en los adolescentes. En la desmotivación a seguir con los estudios encontramos el cansancio extremo, la inmadurez o inconsistencia familiar, frustración, violencia, entrar a un círculo de migración o de delincuencia. Y en los sociales encontramos la detención al progreso educativo, lo cual aumenta la exclusión y la carga social. En la parte inferior, como ya lo habíamos dicho, van las causas del problema, es decir, las raíces. Cerca de la superficie terrestre encontramos en las raíces principales las causas primordiales, las que sentimos que son más importantes, como son factores sociales, necesidades de ingreso económico, bajo rendimiento académico. Y a su vez, las causas secundarias, que se desglosan de cada una de las 3 anteriores. En el caso de las sociales, el bullying, la falta de valores, el embarazo a temprana edad. En las necesidades de ingreso, encontramos que los jóvenes se incorporan al trabajo rápidamente. También encontramos que hay bajos ingresos familiares, por aquello crea el desempleo y salarios bajos. Y en el bajo rendimiento académico encontramos la desmotivación de los estudiantes, las condiciones económicas o condiciones precarias en los colegios, falta de material, falta de transporte, problemas de alimentación. Entonces, pues acá tenemos un ejemplo claro de cómo se realiza un árbol de problemas. Ahora vamos a hablar de las posibles adaptaciones de la técnica del árbol de problemas. Tengamos en cuenta que el facilitador o quien dirige el ejercicio debe motivar en todo momento la reflexión en relación con lo que es posible observar en el árbol y también trazar líneas que relacionen las causas con los efectos. Esto sirve para lograr una mayor identificación de los mismos y ayudar a visualizar el conjunto de problemas sobre el cual se van a concentrar las principales cuestiones a resolver. En las posibles adaptaciones de esta técnica de árbol de problemas, finalmente podemos encontrar que se puede utilizar también para hacer un árbol de objetivos, llevando las causas a convertirse en los medios y las consecuencias a convertirse en los fines. También podemos elaborar árboles de soluciones. Es una forma muy similar, solo que la diferencia es que se reemplazan las indicaciones de las consecuencias por soluciones. Pasamos de la visión negativa a la visión positiva del problema. Entonces, este árbol, como lo indicamos, pasa de ser un árbol de problemas a un árbol de objetivos y posteriormente, después de visualizar cómo es la situación en concreto, podemos convertirlo en el árbol de soluciones. Muchas gracias por su atención. Esperamos que haya quedado claro la exposición. Que estén muy bien.